Welcome everyone. This is our first grade class. Today we're going to talk about the simple past version of the verb to be. To start with that, we're going to share a video today. Okay? So, hoy vamos a hablar acerca del simple past del verbo to be. We're going to have some explanation. Vamos a tener un poco de explicación previa con respecto al tema con ayuda de un video. So, pay attention to this. What is the past simple of be? We can say he is tall about the present. He is tall. What can we say about his past? He was short. Yes, This is can called use that. the past simple tense. We use the past simple to talk about the past. He was short is the positive. What is the negative? The negative is he wasn't short. Wasn't is the contraction of Was was and not. Exactly. Here are some more examples. I was a police officer. I wasn't a police officer. Yes. She was beautiful. She wasn't beautiful. It was expensive. Yes. The It car wasn't was expensive. That's why it says it. It was. We were at home. We weren't at school. They were in Russia. They weren't in Thailand. So the past simple of be has two forms, was and were. Exactly. Which one is singular and which one is plural? Was is singular and were is plural. But sometimes English doesn't always follow the rules. The pronoun you can be singular and plural, also, but we use were for both singular you and plural you. yes, we have two versions of singular and You plural. weren't late to school. We can also make questions using the past simple. Why were you late to school? Were you late to school? The short answer for a yes-no question is yes, I was. No, it wasn't. No, I wasn't. When were they in Russia? Were they in Russia? The short answers are yes, Yes, they they were. were. Another one. No, they weren't. How much was it? Was it expensive? And what are the short answers? Yes, it was. Oh no, No, it wasn't. it wasn't. So remember, we use the past simple of be to talk about the past. The negatives are was becomes wasn't, were becomes weren't. Was is singular, were plural, and for you. The short answers to yes-no questions are yes plus subject plus was or were. No plus subject Plus plus wasn't or weren't. or weren't. If you've enjoyed our video, please. So, thank you about this. Thank you for the video.
Yeah, we have a information about what was happening with the simple past of the verb to be. Now we're going to start with our presentation. Okay, so welcome everyone in first grade. Today we're going to talk about the simple past, but before we explain the main grammar situation here, we're going to talk about what it is and when to use it. Okay. Antes de hablar acerca de la forma gramatical del verbo to be en pasado, simple past form, vamos a explicar un poquito de qué se trata el simple past. Okay, what is it? The SPT. The simple past tense expresses an action in the past taking place once, never, or several times. Podemos utilizar el simple past tense para expresar acciones que puedan haber pasado una, nunca o muchas veces. It can also be used for actions taking place one after another or in the middle of another action. Podemos utilizar también este tiempo para describir acciones que toman lugar una después de otra. O sea que son secuenciales, unas secuencias de eventos. Or in the middle of another action, o está dentro de otra acción. Okay, en el medio de otra acción. We're going to move to the grammar use. Ahora que ya sabemos en qué momento podemos utilizar el simple past tense, podemos empezar con la indicación gramatical. Okay. Recordemos, tenemos was y were. ¿Para qué nos servían was y were? Para recordar que el verbo to be en forma pasada tiene dos expresiones. La primera es was y la segunda were. ¿Cómo se dividen? Was y were están divididos en la siguiente forma. Si yo quiero agregar a mi texto una oración en pasado, tengo que recordar primero esta parte, los pronombres, ¿ok? Los pronombres de was y were. Here it is. Ok. Para la forma singular, vamos a observar, tenemos a I, he, she e it. Y los cuatro pronombres son singulares, como les decía. Cuando observamos este tipo de pronombres, vamos a cambiar la oración con la forma was. I was, he was, she was o it was. Dependiendo también de esto, vamos a observar que tenemos el otro grupo. El otro grupo ya no muestra pronombres singulares, sino que muestra pronombres plurales. Pero hay una excepción. Como bien nos explicaron en el video, hay una excepción para este término de plural y singular. Porque, disculpe. Porque en el caso de were, tenemos el segundo pronombre que es you. Y you no es un pronombre exclusivamente singular, también es un pronombre plural. ¿Ok? Por lo tanto, lo podemos utilizar en la segunda forma que es were. Ustedes ya conocen cuál es el significado de cada uno de estos pronombres. I, he, she, it, you, we, it, they. Ahora, recordemos también que cuando observamos presente simple, el verbo to be tenía tres formas. Am, is y are. Pero en este caso solo vemos dos. Was y were. Y que esta es la forma pasada. Ahora, cuando yo utilizo la forma afirmativa, siempre debo de recordar que was vendría a ser el protagonista de la oración que voy a utilizar. Quiere decir que si yo voy a enfocarme en crear una oración o muchas oraciones, voy a crear mis oraciones basadas en que was sea el personaje principal, la base de una de estas oraciones. Por lo tanto, no puedo mezclarlo con otro verbo, porque si no estaría cambiando totalmente el tiempo de uso de esta terminología. Cuando tengo was o cuando tengo were, solamente me voy a dedicar a que la oración esté centrada en ese verbo.
¿Y cómo lo centro? Agregando al final de la oración o un sustantivo o un adjetivo. Como vemos en estos casos, I was happy, adjetivo. He was hungry, adjetivo. She was a nurse, sustantivo. It was a big, adjetivo. Y pasa lo mismo en la forma plural. You were early. You were at school. Sorry, we were early. You were at school and they were quiet. Vemos dos casos con adjetivos y luego vemos el sustantivo. ¿Qué diferencias hay entre los dos? ¿Cómo puedo recordar más rápido que hay un sustantivo o un adjetivo? Es fácil. El adjetivo en la mayoría de los casos no lleva un artículo antes, de conexión, digamos. Sorry chicos, hoy tengo un poco de gripe mezclada con una alergia. Ok, en el caso de los plurales vemos, como les decía, dos adjetivos y un sustantivo y nuevamente nos presentan el sustantivo con un artículo antes de el sustantivo como una conexión de la oración. Entonces, siempre que yo quiera crear una oración presente, voy a recordar también cómo voy a unir cómo voy a formar esta oración si después del verbo to be solamente debe estar un adjetivo o un sustantivo. En la forma negativa tenemos la adición de not, porque esa es la negación de todo, ¿verdad? Pero not no lo voy a unir a un auxiliar o a alguna otra situación, sino voy a unirlo al verbo to be, porque se puede en este caso. También puedo utilizar la versión not completa y separada de was. Por ejemplo, I was not sad o I wasn't sad. Cualquiera de las dos opciones son correctas. Y aquí justo nos están mostrando, en este cuadro de color light blue, cómo es la separación, cómo es la forma completa y cómo sería la forma contraída, wasn't. Por lo tanto, estamos utilizando I wasn't sad, he wasn't thirsty, she wasn't a teacher, or it wasn't small. En el siguiente caso de la negación, estamos viendo were con not. ¿Ok? Y por lo tanto podemos utilizar were not o weren't. We weren't late, you weren't at home, they weren't noisy. Entonces, en los dos ambientes tenemos tanto afirmación como negación. En los dos grupos también tenemos separados a los pronombres que son singulares y a los pronombres que son plurales. Y eso hará, con excepción de you, que es un pronombre que va para los dos lados, que tanto es singular como también es plural, lo vamos a incluir en la forma de plural de were. Entonces, eso es lo que debemos observar para crear tanto una oración afirmativa como una oración negativa, porque como verán aquí was solamente fue agregado con not y were solamente fue agregado con el not. Eso hace que una oración sea o afirmativa o negativa. Recordemos ahora que podríamos pensar en casa algún tipo de ejemplo. ¿Ok? Recuerden como último tip, que luego de colocar el verbo to be, tanto en afirmación como en negación, nos podemos agregar un verbo más. Eso quiere decir que si yo pongo she was sleeping in her bed, ella estaba durmiendo en su cama, no puedo decir que también ese es el tiempo de pasado simple. ¿Ok? Ningún verbo después de otro quiere decir que la oración puede ingresar en el catálogo o en la categorización de que sea como les decía, ningún verbo que se una a otro verbo puede decir que el tiempo es simple, ¿ok? Usualmente cuando expresamos pasado, presente, futuro simple, vamos a utilizar el verbo en cuestión
en una oración como el único intérprete de la oración, tanto afirmación como negación o pregunta. Okay, so we've seen affirmative and negative versions en la forma gramatical. Now let's see questions. En este caso vamos a observar dos tipos de preguntas. Recuerden que hemos trabajado también estos dos tipos cuando se trataban de presente simple. So, they were happy and she was rich. Cuando quiero formar una oración cuando quiero formar una pregunta, inicio con el verbo to be como auxiliar. ¿Cómo que como auxiliar? Sí, como auxiliar porque aquí ya no va a funcionar como el verbo en este caso, sino como el auxiliar para iniciar la pregunta y por lo tanto es el primer tipo de pregunta el que tiene como respuestas yes y no. Entonces, si tenemos yes y no, el tipo de pregunta que vemos aquí en este momento se llama yes, no question. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a prestar atención a eso. ¿Por qué yes, no? Porque solamente tienes dos tipos de respuesta, yes y no. Were you happy? Yes, I was. No, I wasn't. Were they happy? Yes, they were. No, they weren't. Were you rich? Were you in class? Were you at school? ¿Ok? ¿Qué pasa con la versión distinta a esta pregunta? La versión WH. ¿Por qué WH? WH. WH. Quiere decir que todas las oraciones, con todas las preguntas que tenga aquí, que inicien con una de estas palabras, por ejemplo, why o when o what. Cada vez que encontremos esas palabras al principio de una pregunta, ¿serán WH questions? Sí. Ese es el tipo de pregunta. Y luego gramaticalmente, toda la estructura anterior de la pregunta es igual. Si acá decía, were they happy? Le puedo agregar antes, why were they happy? ¿Por qué estaban felices? Y por lo tanto, cuando me preguntan por qué, cómo, cuándo o dónde, yo voy a tener un mayor rango de explicación. ¿Me dejo entender? Quiere decir que si yo voy a explicar, que si yo voy a responder una pregunta que inicie con alguna de esas palabras, como what, where, when, why, how, etc., o who, lo primero que voy a hacer es recordar que aquí en este tipo de preguntas yo puedo dar respuestas mucho más amplias. ¿Ok? Entonces, espero que haya quedado claro esta situación. Y ahora vamos a pasar a... Oh, I forgot to erase that. Let's check. Ok. Entonces, vamos a comparar dos situaciones, ¿ok? Primero, vamos a observar past and present here. Past, ya lo hemos observado en cuanto a oraciones afirmativas. Y present, también vemos la diferencia, ¿ok? Observemos aquí. He is 70 years old. Él tiene 70 años. John. He's old. Él es muy anciano. John was 10 years old and he was very young. ¿Por qué puedo decir esto? Porque en algún momento, en este caso, 60 years ago, 60 años atrás, John no era el mismo niño, no era la misma persona adulta que es ahora, era un niño. Por lo tanto, podemos asumir que aquí lo único que han hecho es restarle los años y nombrar cómo es John, o cómo era John 60 años atrás. ¿Ok? Recordemos, John is 70 years old. Él tiene 70 años. He's old. Él es mayor o anciano. Y ahora con respecto a la
comparación que hay en el verbo to be en pasado, con la situación en pasado, vamos a observar aquí. This is Simon, ¿ok? Él es Simón. And this is his daughter. Ella es su hija. Simon has an 8-year-old daughter. Él tiene una hija que tiene 8 años. Por lo tanto, Simon aquí es una persona de 35 o 40 años, between 35 and 40. And he has this daughter, and she is 8. Don't forget that. No olviden que ella tiene 8 y que él tiene entre 35 y 40 años. This time, since we are studying at home, they are very together, ¿ok? Como estamos pasando tanto tiempo en casa, ellos están juntos ahora todo el tiempo. Now, is this, we are together. But in the past, how do we say that? ¿Cómo decimos en el pasado? They are together. They were together. Pensemos en un año atrás. Aún estábamos en la pandemia, estábamos en casa, etc. Entonces puedo utilizar they were together porque solamente estoy hablando de un año atrás. They were together last year. Pero pensemos ahora en si hubieran retrocedido 10 años, 10 years. Si fuera así, estaríamos utilizando igual were together. Vamos a pensar. Si hubiéramos retrocedido 10 años en el tiempo y luego Simon y su hija quieren expresar lo que pasaría si fueran 10 años, si fuera 10 años antes. Es pasado, puedo seguir usando were, pero hay algo más que debemos de cambiar. La expresión en afirmación sería un error. No podría usar were. ¿Por qué? Porque recuerdan la edad que les dije de la niña. Ella tiene 8 años. Por lo tanto, si yo digo que esa situación la pongamos retrocediendo 10 años, ¿será we were together o we weren't together? We weren't. ¿Por qué utilizaríamos we weren't? Simplemente porque la niña no existía 10 años atrás. Ella solo tiene 8. Y el papá puede que haya estado ya casado con su esposa, con la mamá de la niña, pero eso no significa que ella existiera. Por lo tanto, como ella solo tenía 8 años y estamos retrocediendo 10, no podemos utilizar were, sino weren't. ¿Ok? Ahora vamos a continuar. Por lo tanto, vamos a continuar con la siguiente información. We have a reading here. Vamos a trabajar una lectura. ¿Ok? Esta lectura es muy, muy importante. Pero lamentablemente no tiene el formato HD que quisiera. Por lo tanto, yo voy a leerla para ustedes. ¿Ok? So, yesterday was a nice day. I was on a small trip with my family. We were at the park for 1 hour. My mother was surprised because finally we were not at home. My father was a little worried because of the virus. My sister was happy and in love with the sun. My grandpa was bored because he stayed at home. The weather was great. It was hot and sunny. The park was green and clean. It was beautiful. It was one of the best days of my life. Ok, la voy a leer una segunda vez y la vamos a escuchar, ¿sí? Yesterday was a nice day. I was on a small trip with my family. We were at the park for 1 hour. My mother was surprised because finally we were not at home. My father was a little worried because of the virus.
My sister was happy and in love with the sun. My grandpa was bored because he stayed at home. The weather was great. It was hot and sunny. The park was green and clean. It was beautiful. It was one of the best days of my life. Ok, tenemos una pequeña lectura y ahora nos toca resolver las preguntas que tenemos acá, si son true or false. Ok, vamos a darles un zoom también. Ok, they were on the beach yesterday. What about this statement? Dice, ellos estaban en la playa ayer. Is it true or false? If you say it's true, no, that's not true. Si dicen que es verdad, no lo es. They were not at the beach, they were at the park. ¿Ok? No olviden eso. The mother of this person was surprised. His mother was surprised. Is it true? ¿La mamá estaba sorprendida? Yes. His father was a little worried because of the virus. Yes or no? True or false? Let's think and then answer. Entonces, his father was a little worried because of the virus? Yes, he was very worried. His grandpa was bored at the park. El papá estaría preocupado por el... Sorry. His grandpa, su abuelo estaría aburrido en el parque. I don't think so. No lo estaba. Él estaba en casa, él estaba aburrido, pero no en el parque. And the weather was cold and sunny. How was the weather? El clima. The weather was cold and cloudy. Yes or no? It was hot and sunny. And the last one. The park was green and clean. Is it true or false? Is true. El parque estaba muy limpio y verde. Exacto. Ok, vamos a continuar ahorita. Ok. En lugar de continuar le puse dejar de compartir. Sorry. Vamos a continuar aquí. We have a lapsus. Okay. So, we finish here our reading. Now we're going to practice here. Okay? We have fill in the blanks below to complete the sentences. Use the words in the above boxes. Tenemos algunas oraciones en las cuales vamos a contestar. Si la respuesta es was, where o dependiendo de lo que nos diga la oración. Algunas preguntas vamos a tener que observarlas muy bien porque tenemos intervenciones. Tenemos intervenciones en las que, disculpen, en las que hay tipo mini oraciones de pregunta y respuesta, o sea, mini conversaciones. Tenemos al personaje A y B y tenemos que tenerlo en cuenta para dar nuestras preguntas o respuestas. Ok. Empezamos con la primera. Were you at home were you at home yesterday? Yes, I was. O no, I wasn't sería la respuesta, dependiendo de cuál es la pregunta, de cuál es la intención de la respuesta. En las siguientes oraciones tenemos que completar exactamente con were o con was o wasn't, dependiendo de weren't, dependiendo de lo que digan las oraciones. Vamos a hacer hasta el ejercicio 5 y en casa ustedes van a trabajar como un material extra estos ejercicios, ¿ok? Este y el que vayamos a ver a continuación. It says, they really happy after they won a football game. So,
¿Qué es lo que creen ustedes? Was o were? Let's think. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time's up. La respuesta sería they were really happy after they won the football game. Vamos a la number 3. Dice, my sister, a college student last year. ¿Qué pasa con la sister? Que fue estudiante de universitaria el año anterior. Entonces vamos a considerar a esa hermana como singular o plural para colocar was y were. O were, perdón. So, 5, 4, 3, 2, 1, exactly, is was. My sister was a college student last year. Thomas, what about Thomas? Thomas, espacio, on the train at 3:30 yesterday afternoon. What was the answer for that? Was or were? 5, 4, 3, 2, 1. Ding. Thomas is a boy, es uno singular. Entonces utilizo was. Y vamos al último ejercicio que trabajaremos hoy. A. Jennifer tired after she finished work. Jennifer, ¿con qué voy a utilizarlo para tener una pregunta? Yes, was. Was Jennifer tired after she finished school? Was she? ¿Estaba? No, she wasn't. No estaba. No estaba intentando mostrar que esta persona esté cansada. Dice, was Jennifer tired after she finished work? ¿Estaba cansada o no? Ok, entonces vamos a dejar aquí esta práctica y ustedes van a poder continuarlas en casa, ¿ok? Recuerden que en la primera hay algunas tricky questions que tenemos que leer muy bien y aquí en la segunda solo tenemos como opción responder de forma afirmativa con was o were. So, let's move to the practice. ¿Ok? Espero que todas las preguntas que puedan haber tenido las podamos resolver con revisar la práctica. Sí, cuando podamos revisar la práctica. En este caso, vamos a iniciar aquí. Ok, nuestra práctica de hoy simplemente nos está pidiendo que coloquemos was o were en el primer ejercicio. Porque was o were quiere decir que todas las oraciones son afirmativas. Ok, vamos a tener en cuenta el pronombre o el sujeto que tenemos al principio de la oración para poder completar con was o were. Recordemos que was es para plural y were para was es para singular y were para plural. ¿Ok? En el caso de la forma afirmativa. ¿Qué pasa con la forma negativa? En este caso voy a utilizar wasn't o weren't. Obviamente lo voy a utilizar en todas las oraciones. Y vamos a continuar con esto, ¿ok? Vamos a tomar de ejemplo la primera oración. Picasso, Spanish painter. Picasso wasn't or weren't a Spanish painter. Recordemos una vez más, wasn't o was not. Solamente lo utilizamos con pronombres singulares. Por lo tanto, en este caso solo se refiere a uno, a Picasso, Pablo Picasso. Was he a Spanish painter? No. So, vamos a colocar aquí, Picasso wasn't a Spanish painter. Ok. Y finalmente, en el ejercicio 3 y 4, solo vamos a practicar la parte de las preguntas. Si yo empezaba mis preguntas con was o con were, mis respuestas eran yes o no. Y eso es lo que vamos a hacer en el ejercicio number 3. Dice, complete the following questions and answer them using simple past of verb to be. Completa con la oración afirmativa
con la oración de pregunta, que incluye solo was o were, ¿ok? En este caso solamente was y were. Y las respuestas obviamente van a ser o afirmativas o negativas, o yes o no, yes she was, no he wasn't, etc. Y en el tercer ejemplo, en la tercera ubicación de las preguntas, dice create 3 questions using WH expressions. Quiere decir que toda nuestra práctica de respecto a las preguntas, las vamos a traer aquí en 3 preguntas nada más. Las vamos a utilizar, pues, las que vamos a utilizar pueden ser what, when, how, why, ¿ok? Cualquiera de esas expresiones. So, esas son para empezar las preguntas, no olviden eso. Entonces, tenemos aquí ya la explicación para todos los ejercicios de la práctica. Ustedes ya vieron un pequeño video al inicio de clases. También van a tener el link compartido de YouTube y de uno más que es agenda web para que ustedes puedan practicar. ¿Ok? Entonces, chicos, espero que la clase haya quedado clara, que hayamos entendido el propósito de aprender el pasado del verbo to be. La próxima clase vamos a aprender el pasado, pero con respecto a todos los otros verbos. Ahí vamos a conocer un poco más de reglas, etc. Pero en este caso vamos a trabajar solamente con la parte del pasado, que es del verbo to be. Recuerden que verb to be and other verbs siempre están un poco separados. Okay, thank you very much for your attention. I hope you have a great weekend. Espero que tengan un excelente fin de semana y que no olviden hacer su tarea. Recuerden que las tareitas son hasta el día domingo. Entonces voy a esperar hasta el domingo para que envíen sus trabajos. Thank you very much. See you next class. Take care of yourselves. Okay, cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente clase en vivo. Y que tengan un excelente fin de semana. See you later. Goodbye, everyone. I hope you had a blast.